Da igual que fueras un hipercalórico estadounidense, un refinado amante del té británico, un práctico gourmet alemán, un entusiasta ruso de la sopa o un ávido comedor de arroz japonés. Lo cierto es que el tema de la alimentación de los soldados durante la Segunda Guerra Mundial da para verter grandes ríos de tinta, y es una cuestión interesante a la par que sabrosa, bueno, más o menos, y siempre dependiendo del paladar de cada uno. Por ejemplo, la idea que existe en la sociedad es que los militares se pasan el día comiendo raciones de campaña sacadas de una lata, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, este tipo de menús eran utilizados solo en caso de extrema necesidad. Pero, ¿qué ingerían la mayor parte del tiempo los militares alemanes? Por lo general, alimentos calientes elaborados en cocinas de campaña que acompañaban a los ejércitos, las llamadas Gulaschkanone, unos armatostes tirados por caballos que se parecían a una pieza de artillería con una larga chimenea. Sin embargo, el inexorable avance a través de los campos de la vieja Europa impedía a los germanos transportar siempre las cocinas de campaña. Por ello, el ejército alemán contaba, a su vez, con una serie de raciones ideadas para suplir a sus chefs en pleno campo de batalla. La primera era la ración de marcha o Alarmverpflegung. Esta comida era fría y se entregaba a los combatientes en tránsito durante un periodo que no podía exceder los 3 o 4 días consecutivos. El menú tenía unos 987 gramos de peso y se componía de lo siguiente: 700 gramos de pan, 200 gramos de carne fría o queso, 60 gramos de galletas, 9 gramos de café o 4 gramos de té, 10 gramos de azúcar, 6 cigarrillos. Aunque en la actualidad es conocida como ración de hierro, la realidad es que se llamaba Eiserne Portion, porción de hierro. El nombre, en este caso, es importante, y es que la verdadera ración de hierro era la que estaba destinada a los animales más valiosos, como los caballos. Más allá de esta curiosidad, la Eiserne Portion era una ración de combate con comida enlatada y empaquetada que se entregaba a los soldados alemanes y que estos solo podían ingerir cuando se lo autorizaba su oficial. Solo en ese momento, los mandamases permitían a sus hombres abrir sus raciones de hierro. En caso contrario, comer esta ración de emergencia era sinónimo de acabar arrestado y llevarse un severo correctivo. Cuando en 1942 Washington empezó a abastecer a Moscú, los rusos no pidieron armas, sino alimentos y maquinaria. Normal, dado que la invasión alemana de la Rusia europea hizo perder a la URSS el 50% de la producción agrícola y ganadera. Para colmo, Stalin alistó 2 millones de campesinos, sustituidos por desplazados forzosos como soldados, e impuso una estrategia de tierra quemada que mató de hambre tanto al invasor como a los propios rusos. La desnutrición regresó a Rusia, y solo militares y obreros mantuvieron sus raciones, ya de por sí escasas en tiempos de paz. Pese a la mala fama de la cocina británica y al racionamiento de alimentos impuesto por el Ministerio inglés a su población civil, desde su triunfo en la campaña de El Alamein, las tropas del octavo ejército británico pasaron a estar mejor alimentadas que sus adversarios alemanes e italianos. Los británicos, que estaban muy cerca de sus bases en el delta del río Nilo, recibían a diario 6 litros de agua y todo tipo de carne, galletas, vegetales, té, cigarrillos y jabón para el aseo. Prueba de la eficiente logística británica es que desde ese momento alrededor del 80% de sus tropas pudieron disponer de pan regularmente para alimentarse. Los soldados británicos y sus compañeros de armas de muy diversas naciones contaban con raciones consistentes en carne de vaca en conserva, salchichas, verduras enlatadas, cebollas, patatas, margarina, queso, judías, fruta deshidratada, salmón, sardinas, leche en polvo, té indio, fiambres, tocino, mermelada, harina, sirope, azúcar, arroz y levadura, entre otros muchos. ¿Y comía bien el soldado japonés? De acuerdo a investigaciones efectuadas por los aliados al finalizar la guerra, y según la modalidad americana de producción de raciones de combate, las raciones del soldado japonés eran pobres, pero para el modo de medir de los japoneses, era un soldado muy bien alimentado. Tomando como base la variedad y la abundancia, un soldado japonés de una guarnición debidamente aprovisionada recibía tal vez el doble de la alimentación que su familia. El arroz era el alimento más importante para el soldado japonés, así como para los civiles del Japón. La familia promedio japonesa apenas si comía carne, pues su ración diaria gira alrededor de la básica dieta arroz, pescado, verduras. Esta combinación básica fue aumentada para el combatiente con un suplemento de un poco de carne, frutas, verduras adicionales y dulces. Estos adicionales, sin embargo, se usaban para dar sabor al núcleo arroz-pescado,
y no constituían un cambio completo en las raciones diarias. El ejército japonés, aún en la retaguardia, no conocía nada sobre las raciones de combate aliadas. En campaña cada soldado se cocinaba su propia comida y por lo general se preparaba de una vez la cantidad necesaria para alimentarse las próximas 24 horas. Las raciones japonesas de campaña comprendían carne en lata, de vaca, de cerdo y en estofado, pescado en lata, verduras en lata incluyendo maíz en grano, brotes de bambú, habas, espinacas, castañas de agua y arroz cocido. Se agregaron posteriormente a este combinado de alimentos frutas en lata, verduras deshidratadas, que incluían a la mayoría de las variedades comunes, más artículos tales como algas marinas comestibles y raíz de taro, pescado deshidratado, generalmente bonito, y condimentos, azúcar granulado y sal. También completaban estas raciones bebidas, entre ellas té, leche condensada o en polvo, sidra, whisky, chocolates u otros dulces. El soldado japonés que entraba en combate llevaba por lo general arroz y bolsitas de bizcochos pequeños y duros, y siempre que podía también carne envasada. Además había dos tipos de raciones especialmente empaquetadas, a razón de un paquete por comida. Y con esto hemos llegado a las raciones de campaña norteamericanas, tal vez las más conocidas popularmente, pero no por ello las mejores. La ración K era el kit de alimentación diaria del soldado norteamericano que fue introducida por el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su creador fue Ansel Keys, profesor de la Universidad de Minnesota, un renombrado experto en dietética. Doctorado en Berkeley y Cambridge, asesoró al Departamento de Defensa de Estados Unidos durante la guerra y contribuyó a mejorar el valor nutritivo de las raciones de combate del ejército norteamericano, desarrollando la llamada ración K. Estas raciones de combate fueron pensadas para un día y estaban compuestas de 3 partes o unidades distribuidas en otras tantas cajas o paquetes: desayuno, breakfast, comida, dinner y cena, supper, siendo el color de los envases rojo, azul y verde, respectivamente. Dichos envases o embalajes eran parafinados para ser resistentes al agua y al gas de combate. La composición varió regularmente durante la guerra, pero generalmente estaban compuestas de 2 paquetes de galletas, cigarrillos, chicles, azúcar, en cubitos o comprimida, café instantáneo y una llave para abrir las latas de conservas, las cuales podían ser de carne, huevos, fruta, queso, jugo de limón, naranja o uva. Además incluían papel higiénico, cerillas, tabletas para purificar agua, sal en tabletas, un paquete de caldo, chocolates, dulces, caramelos o barras de cereal. Las últimas comidas que salieron de la cadena de producción contenían una cuchara de madera y un abrelatas plegable, que sustituía a la llave original. Por ejemplo, un desayuno típico contenía huevos mezclados con jamón en una lata, galletas secas, una barra de frutas secas y otra de cereales, café soluble, azucarillos, cigarrillos, chicles y tabletas de purificación de agua. La ración aportaba al combatiente entre 2.800 y 3.000 kilocalorías diarias y estaba pensada para periodos de 2 o 3 días, como mucho. Evaluado por soldados en entrenamiento en los Estados Unidos o en condiciones poco realistas, este aporte se revela insuficiente para cubrir las necesidades sobre el terreno real, estimadas en unas 3.600 kilocalorías, sobre todo en los trópicos, pero la fórmula es tan práctica y simplifica de manera tan eficaz la logística que es adoptada por todas las unidades y se convierte en el habituallamiento estándar de las unidades en movimiento. Hasta tal punto, el US Army abusó de la fórmula, que dejó a algunos hombres sin otra alimentación durante semanas, acarreándoles problemas de malnutrición crónicos. Por ejemplo, alimentados en un 80% por raciones K, los Merrill's Marauders, que operaban detrás de las líneas japonesas en Birmania, perdieron de media 16 kilos de peso en 5 meses. Las raciones K no eran las únicas destinadas a alimentar a las tropas en campaña. Con preferencia a la ración K, reservada principalmente en casos urgentes, los soldados recibían raciones frescas, elaboradas por las cocinas de campaña, víveres frescos, raciones A, víveres en lata, raciones B, o distribuidas individualmente en latas. Raciones C, estas últimas, sustituirían progresivamente a las raciones K. Y ahora, algunas curiosidades culinarias. La ración D, compacta y llena de energía, 1800 kilocalorías, en 3 barras de 113 gramos para el combate y la supervivencia, era fabricada por Hershey's a base de chocolate, azúcar, harina de avena, manteca de cacao, leche en polvo
y aroma artificial amargo para impedir su consumo como golosina. La idea no era una barra de chocolate común, sino la versión de la época de la barra energética. Debía brindar unas cuantas calorías, soportar el calor y tener un sabor apenas mejor que una patata hervida, pedido literal. La barra de chocolate de Logan, que es como comenzó a llamarse, estaba mala, pero mala, horrorosa. Tan mala que en muchas ocasiones los soldados ni siquiera se la comían. Preferían pasar hambre que llevarse eso a la boca. Tanto es así que durante la Segunda Guerra Mundial se la conocía como el arma secreta de Hitler. Por si esto fuera poco, una variante de esta chocolatina se convirtió en el único alimento que podían comer algunos soldados. En el frente del Pacífico era común que algunos militares contrajesen enfermedades, sobre todo disentería. Así pues, la D-Ration o barrita tropical era el único bocado tolerable por sus tripas y gracias a ella, muchísimos soldados pudieron recuperarse de una enfermedad que de ser de otro modo los hubiese matado. Las raciones K eran poco apreciadas por los soldados, parece ser por resultar excesivamente salado su contenido. Anthony Beevor, en su libro El día D, la batalla de Normandía, cuenta cómo durante la campaña normanda se popularizó un chiste que decía que los prisioneros de guerra alemanes se quejaban de que obligarles a comer las raciones K era una violación de la Convención de Ginebra. Productos como el café instantáneo fueron creados para incorporarlos a las raciones militares norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial y hoy se consumen masivamente. Y si hablamos de producción masiva, no podemos dejar de mencionar el Spam. Esta marca de carne enlatada tuvo su boom comercial gracias al envío de más de 100 millones de libras de Spam, unas 45.000 toneladas, al extranjero para alimentar a las tropas durante la guerra. Además, para los ciudadanos de los países del Pacífico asolados por conflictos, el hambre de la guerra y los años de reconstrucción, el Spam fue un símbolo de acceso a los bienes y servicios estadounidenses. A veces, era la única fuente de proteína disponible. Después de la partida de las tropas estadounidenses, el Spam se mantuvo y se convirtió en un ingrediente de los platos locales. La Fleischkonserve o carne envasada, incluida en la Einzelne Portion alemana, era entregada en una lata cuya característica principal es que carecía de marcajes que desvelaran su procedencia. Los animales de los que provenían podían ser desde cerdos hasta caballos. Para abastecer la demanda inagotable de carne en conserva, plantas de conservas de toda Alemania y los países ocupados fueron arrastrados al esfuerzo bélico. Así pues, se mezclaron latas de carne de Francia con latas de jamón de Dinamarca, Alemania, Italia, Bélgica e incluso latas de sardinas de Marruecos. En la práctica, la carne enlatada que recibían los soldados germanos era insípida. De hecho, y debido a que uno de los pocos marcajes que tenía era el de AM, era conocida por los militares como Altes Maultier, mula vieja, o Asinus Mussolini, el culo de Mussolini, por los italianos. Aquellas letras equivalían, sin embargo, a alimento militar, aunque si hablamos de alimentación, debemos también mencionar su lado oscuro, el hambre, y de lo que es capaz el ser humano en condiciones extremas para poder sobrevivir, por poco que tenga, a priori, de acto heroico o glorioso. Durante el invierno 1942-1943, las tropas alemanas acantonadas en Stalingrado junto con la población civil prisionera sufrieron los rigores del invierno ruso. La hambruna sumada al extremo frío contribuyó a que enfermaran o murieran dentro del caldero, como se llegó a denominar a este bloqueo, del que nunca lograron salir. El testimonio de Eugenija Sorowa, una sobreviviente de Stalingrado, es estremecedor. Sobre el comienzo del invierno, salieron las mujeres y también los soldados alemanes a cortar carne de los caballos muertos. Cuando se acabaron los caballos, comenzaron a faenar perros y tras ellos, los gatos. Cuando ya no había nada que comer, se recurrió a los cadáveres, indistintamente alemanes o rusos, a los que les cortaban las partes posteriores del cuerpo. Otro testimonio de gran valor es el que brindara el capitán Gerhard Dengler al describir como testigo presencial los actos de canibalismo de los soldados alemanes, mientras que en una actitud más distendida, los generales del Estado Mayor acuartelados en las tiendas Univermag se daban el lujo de comer carne, fumar cigarros y beber coñac. Este horrendo contraste y la absurda orden dada por Hitler de no retroceder un solo paso en Stalingrado llevó al capitán Dengler a desertar con sus 400 soldados y entregarse a las tropas soviéticas.
Y esto ha sido todo por hoy. Solo espero que esta última parte del documental no te haya dejado un mal sabor de boca o que hayas perdido el apetito por seguir disfrutando de mi trabajo. Gracias por tu atención.